Yo no vengo esta noche para vencer tu cuerpo, en el que están los pecados de un pueblo, ni para en tu impuro cabello alzar tormenta, bajo el fastidio incurable que destilan mis besos. Pido a tu lecho el pesado sueño sin fantasmas, deslizándose a través de las cortinas ignoradas del remordimiento, que tú puedes saborear después de tus negras mentiras, tú, que sobre la nada sabe más que los muertos. Pues el vicio, royendo mi nativa nobleza, me ha marcado, como a ti, con el sello de la esterilidad, mas en tanto que tu seno de piedra lo habita. Un corazón que la garra de ningún crimen hiere, yo huyo, pálido, deshecho, obsesionado por mi sudario, temiendo morir cuando duermo solo. Angustia, Mallarmé. Bienvenidos a este nuevo espacio donde conoceremos lo que se oculta detrás de las grandes corrientes literarias, de los poemas codificados, y además descubriremos las controversiales historias de quienes son protagonistas. Arte efímero, tocando las fibras de las letras. Stéphane Mallarmé nació el 18 de marzo de 1842. Huérfano desde los 7 años, estudió bachillerato en Sens y viajó a Londres para acreditarse como profesional de inglés. Fue un poeta del simbolismo que anticipaba las vanguardias del siglo XX en su magistral uso de las palabras en su fondo y en su forma. Fue un investigador de los usos del lenguaje en poesía. A la misma vez, como profesor de inglés, fundó una de las tertulias literarias más importantes del París de su tiempo, e incluso de todos los tiempos. En lo literario, Mallarmé fue especialmente conocido por su poesía, aunque también dejó varios ensayos críticos. Se le considera uno de los grandes referentes del simbolismo francés, que llegó a superar el precursor directo de las vanguardias del principio del siglo XX, a través de su decadentismo y experimentación. Muy joven, empezó a escribir poesía bajo la influencia de Charles Baudelaire, alternando la labor literaria con su actividad académica en varios institutos franceses. Sin embargo, la dificultad de la poesía de Mallarmé, a menudo hermética, se explica por la gran exigencia que ponen a sus poemas, en los que interroga la esencia para desembocar frecuentemente en la ausencia, en la nada, temas recurrentes en su obra. Es con Arthur Rimbaud uno de los grandes centros de polarización poéticos, situado en el inicio de la poesía contemporánea, y una de las aptitudes más enigmáticas y poderosas que existen a lo largo de la historia de estas imágenes. Sus páginas y el murmullo de sus timbres serán algún día alzados para ser leídos por los dioses. La luna se entristecía, serafines llorando sueñan, el arquillo en los dedos, en la calma de las flores vaporosas, sacaban de las lánguidas violas blancos sollozos resbalando por el azul de las corolas. Era el día bendito de tu primer beso, mi ensueño que se complace en martirizarme, se embriagaba sabiamente con el perfume de tristeza, que incluso sin pena y sin disgusto deja el recoger de su sueño al corazón que lo ha acogido. Extracto de aparición, Mallarmé. Mallarmé pensaba que la poesía era la insinuación de imágenes que se ciernen y se evaporan siempre. Aseguraba que nombrar un objeto era destruir 3/4 partes del placer que consiste en la adivinación gradual de su verdadera naturaleza. El símbolo implicaba, sin embargo, no simplemente evitar la nominación directa,
sino también la expresión indirecta de su significado, que es posible describir simplemente, que es esencialmente indefinible e indescifrable. El simbolismo se basa en la suposición de que el contenido de la poesía es expresar algo que no puede ser encajonado en una forma definida y que no pueda ser alcanzado por un camino directo. Desde que es imposible expresar nada válido sobre las cosas a través de los medios claros de la conciencia, mientras el lenguaje descubre automáticamente las relaciones entre ellas, el poeta debe, como insinúa Mallarmé, dar la iniciativa a las palabras, es decir, debe permitirse a sí mismo ser llevado por la corriente del lenguaje, por la sucesión espontánea de imágenes y visiones, lo cual implica que el lenguaje es no solo más poético, sino también más filosófico que la razón. Tal vez Mallarmé no hubiera hecho propio literalmente la frase de que una bella línea sin significado es más valiosa que una menos bella con significado. Él no creía en la renuncia a todo contenido intelectual de la poesía, pero pedía que el poeta renunciara a la excitación de las pasiones y todas las emociones, y aún así esos motivos extraestéticos, prácticos y racionales no pueden fundar la poesía. Primavera enfermiza tristemente ha expulsado al invierno, estación de arte sereno, lúcido. Y en mi ser presidido por la sangre sombría, la impotencia se estira en un largo bostezo. Unos blancos crepúsculos se entibian en mi cráneo, que un cerco férreo ciñe como una vieja tumba, y triste, tras un sueño bello y etéreo, vago, por campos de la inmensa savia se pavonea. Luego caigo enervado de perfumes arbóreos, cavando con mi rostro una fosa a mi sueño, mordiendo el suelo cálido donde crecen las lilas. Espero que, al hundirme, mi desgana se alce, mientras el azur ríe sobre el seto y despierta tanto pájaro en flor que al sol gorguea. Resurgir de 4 estaciones. Mallarmé. Uno de los conceptos más importantes que nos dejó Mallarmé fue el concepto de poesía pura, que puede ser considerado como el mejor compendio de su visión del arte y de la naturaleza, así como la encarnación del ideal que como poeta tuviera en mente. Mallarmé comenzaba a escribir un poema sin saber exactamente la primera palabra, el primer verso. El poema surgía como la cristalización de palabras y líneas que se combinan casi según su propio acorde. La doctrina de la poesía pura transpone lo principal de su método creador en la teoría del acto receptivo, estableciendo que para que se realice una experiencia poética no es absolutamente necesario conocer todo el poema. Aunque sea breve, con frecuencia 1 o 2 versos son suficientes para producir en nosotros el estado de ánimo que corresponde al poema. En otras palabras, para disfrutar de un poema no es necesario, o en cualquier caso, no es suficiente comprender su significado racional. Y verdaderamente, y como lo muestra la poesía popular, no es necesario que el poema tenga un exacto significado. El concepto de poesía pura representa la forma de esteticismo más pura y más intransigente. Expresa la idea básica de un mundo poético completamente independiente de la realidad ordinaria, práctica y racional. Un microcosmos autónomo, estéticamente completo en sí mismo. La generación de Mallarmé no inventó ni mucho menos el símbolo como medio de expresión. Arte simbólico ya había existido en épocas anteriores. Sin embargo, descubrió simplemente
la diferencia entre el símbolo y la alegoría, e hizo del simbolismo como estilo poético la meta consciente de sus esfuerzos. Leí todos los libros y es ¡ay, la carne triste! Huir más lejos. Ebrias aves se alejan entre el cielo y la espuma. Nada de lo que existe, ni los viejos jardines que los ojos reflejan, ni la madre que amante da leche a su criatura, ni la luz que en la noche mi lámpara difunde sobre el papel en blanco que defiende su albura, retendrá el corazón que ya en el mar se hunde. Extracto de La brisa marinera, Mallarmé. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que podamos seguir compartiendo en este espacio para seguir hablando sobre poesía, literatura y arte. Acá en Arte Efímero, tocando las fibras de las letras. Muchas gracias por escucharnos y pueden seguirnos en todas las plataformas digitales. Hola, ¿cómo están? Voy a comentarles rápidamente de una de las mejores aplicaciones para crear tu podcast. Si no has oído hablar de Anchor, esta es la forma más fácil de hacer uno. Déjame explicarte cosas sencillitas. 1. Es gratis. 2. Existen herramientas de creación que te permiten grabar y editarlo directamente desde tu teléfono o computadora. 3. Anchor distribuirá tu podcast en todas las plataformas digitales. Lo podrán escuchar en Spotify, Apple Podcasts y muchísimos más. Además de esto, puedes ganar dinero con él sin un mínimo de audiencia. Y finalmente, es todo lo que necesitas para hacer un podcast y está en un solo lugar. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar esta aventura.